En 1950, miles de migrantes van a invadir terrenos en la margen derecha del río Rímac. Y van a crear distritos como por ejemplo San Martín de Porres. Más hacia el sur, en 1951, van a invadir terrenos en lo que se llama Ciudad de Dios. Y de ahí nace San Juan de Miraflores. Este fenómeno anterior a la formación de los pueblos jóvenes, llamado las barriadas, se va a originar en el gobierno de un presidente que va a apoyar a todas esas personas para la formación de esos grandes distritos. Por ejemplo, en ese tiempo ya van a ser Comas, San Martín de Porres, que hoy, como sabemos, en ese tiempo eran arenales. Ahora son grandes conos de desarrollo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de aquel presidente que va a apoyar la formación de las barriadas en el Perú. ¿Cómo se va a llamar ese presidente? Manuel Odría. Y él va a gobernar 8 años en la historia del Perú, ¿no? El llamado Chenio de Odría. O sea, se regresaba nuevamente a un gobierno militar. Otra vez regresaban a un gobierno militar los peruanos. Y por eso varios historiadores van a comentar, ¿no? Y también algunos intelectuales, como por ejemplo Martín Adán, ¿no? El literato de gran fama internacional. Y va a decir, el Perú volvió a su normalidad, haciendo referencia a las constantes dictaduras que había en el Perú. Bien, ahora, ¿qué vamos a aprender el día de hoy, no? El Ochenio de Odría. Odría va a gobernar de 1948 hasta 1956. ¿Qué vamos a ver del gobierno de Odría? El aspecto político, ¿no? ¿Cómo llega al poder Odría? La junta militar, el gobierno constitucional, el aspecto civil, el aspecto económico y el fin de su gobierno. Luego se va a iniciar una llamada etapa de convivencia. ¿Y por qué se va a llamar así? Porque van a convivir los más importantes partidos políticos. Va a abarcar el segundo gobierno de Prado, el segundo gobierno de Manuel Prado Garteche, de 1956 hasta 1962. El clima político, sus obras, elección del 62. Y la Junta Militar del 62 al 63. ¿Cómo llega al poder Odría? Recordemos que Odría va a derrocar a un presidente. ¿Cómo se va a llamar este? José Luis Bustamante Rivero. Perdón. Prado convoca elecciones y las va a ganar Odría, ¿no?
va a iniciar una gran revolución en la ciudad de Arequipa. Se convoca elecciones en 1950 y las va a ganar el presidente Odría. Bien, del 50 hasta el 56. Esta junta militar va a convocar elecciones del 50. Y también se va a presentar un personaje, ¿no? Ernesto Montaño. Pero estamos hablando de un gobierno militar. Entonces Odría manda a prisión a Ernesto Montaño. Y cuando recién gana las elecciones, recién libera a Ernesto Montaño. Pero él ya había ganado las elecciones. Y recién luego de eso, después libera a Ernesto Montaño. Él va a formar parte de la llamada Liga Nacional Democrática. Ahora, para el pueblo, ¿cuáles fueron los tres mejores presidentes del Perú? Odría, Castilla y Fujimori. Para el pueblo, hubieron tres considerados los mejores presidentes en la historia del Perú, ¿no? Odría, Castilla y Fujimori. ¿Y por qué Odría es bastante recordado? Porque el presidente Odría va a realizar grandes obras en su gobierno. Va a lograr el máximo apogeo de la producción de harina de pescado, gracias al puerto de Chimbote. Va a crear el Fondo de Educación Nacional. O sea, Odría va a crear las grandes unidades escolares, como el Mariano Melgar, el Bartolomé Herrera. Grandes unidades escolares en el gobierno de Odría. Odría también le da el voto a la mujer. Entonces Odría va a realizar grandes obras en su gobierno. Va a construir el Estadio Nacional. Entonces, va a realizar grandes obras en su gobierno. Y va a haber un acontecimiento que va a hacer que Odría tenga bastantes ingresos. ¿Cómo se va a llamar? La Guerra de Corea. O sea, Estados Unidos entra en conflicto con Corea. Y ahí se exportaba ¿qué cosa? Hierro, carbón. Justamente lo que nosotros exportábamos. Justamente lo que nosotros exportábamos. Y por eso vamos a tener bastantes ingresos. Ahora, cuando llega al poder Odría, recordemos que va a suspender las garantías constitucionales y va a establecer una persecución a los apristas. Por eso, varios apristas se van a asilar en diferentes embajadas, como por ejemplo, Aya de la Torre, que se va a asilar en la embajada de Colombia. Luis Alberto Sánchez, que se va a asilar en la embajada de Paraguay. Y es que Odría los quería asesinar. Por eso varios apristas, como te digo, se van a asilar en diferentes embajadas. Como por ejemplo, Aya de la Torre en la embajada de Colombia, ¿no? Luis Alberto Sánchez en la embajada de Paraguay. También va a hacer una gran persecución de políticos y de periodistas. Claro, porque para todo gobierno militar, ¿qué significaba libertad de prensa? Que controlara toda la información. Y eso se da en el gobierno de Odría. Va a colocar como ministro a Alejandro Esparza, ¿no? Ministro de Gobierno. Y va a establecer un decreto para calmar
a todos los enfrentamientos en contra del presidente Odría, el decreto de la seguridad interior. Ahora, durante el gobierno de Odría, él sabía que la gran mayoría en el Perú en ese momento eran provincianos. Por eso tenía que captar el voto de los provincianos, porque si no los apristas captarían ese voto. Si no los apristas captarían ese voto. Entonces Odría le va a dar facilidades a los provincianos. De ahí se forman las barriadas, un fenómeno anterior a los pueblos jóvenes. Va a haber una gran migración del campo a la ciudad. De ahí nacen las barriadas, ¿no? De ahí nace Comas, San Martín de Porres, que ahora ya es un cono de desarrollo. Pero en ese momento, Odría va a permitir que miles de inmigrantes invadan tierras desocupadas. Y de ahí nacen las barriadas, ¿no? Comas, San Martín de Porres, Ciudad de Dios, con San Juan de Miraflores, más hacia el sur. Y Odría los va a apoyar a ellos, porque quería captar su voto. Si no, los apristas se iban a quedar con ese voto. El presidente Odría también construye barrios obreros. ¿Qué eran los barrios obreros? Viviendas para el pueblo y grandes unidades vecinales. O sea, Odría va a realizar grandes obras en su gobierno. También Odría va a establecer el derecho al voto. Ahora la mujer ya podía participar en las elecciones presidenciales. Esa fue la obra más importante del presidente Odría. Antes la mujer sí podía participar a nivel municipal, pero ahora también podía participar en las elecciones presidenciales, gracias al presidente Odría. Él le va a dar el voto a la mujer en 1956. También se crea el Centro de Asistencia Social para las Mujeres. Y esto va a ser posible gracias a la esposa de Odría, ¿no? Que es María Delgado de Odría. Ella va a promover, ¿no?, ese centro de asistencia social para las mujeres. La esposa de Odría, ¿no? Entonces me preguntarán a mí, ¿cuál fue la más importante obra del presidente Odría? Yo le voy a decir el voto a la mujer en 1956. Ahora, va a haber un acontecimiento que va a favorecer el gobierno de Odría. ¿Cómo Odría va a realizar grandes obras? Va a crear hasta un fondo de educación nacional, como les digo, ¿no? Ahí nace, pues, el Bartolomé Herrera, el Mariano Melgar, el Melitón Carvajal, que son grandes unidades escolares. Y esto se va a dar en el gobierno de Odría. ¿Y cómo Odría va a construir el Estadio Nacional? ¿Y cómo Odría va a realizar grandes obras? Gracias a un acontecimiento internacional que lo va a favorecer. ¿Cómo se va a llamar? La Guerra de Corea. Estados Unidos entra en conflicto con Corea. Y ahí se necesitaban elementos como, por ejemplo, el carbón, por ejemplo, el hierro. Estos elementos
van a ser utilizados por estos países que ambicionaban todo esto. Entonces, cuando se da esta situación, ¿qué va a suceder? El Perú justamente exportaba eso, exportaba carbón, exportaba hierro. Entonces va a traer grandes divisas, ¿no? Van a haber grandes ingresos para el Perú. Van a aumentar las exportaciones. Ahora, a nivel económico, se da la ley del petróleo, la ley de la industria eléctrica, para buscar beneficiar al pueblo, el código de minería. Pero también recordemos ya que había una gran presencia norteamericana. Todavía había presencia norteamericana. Y con Belaúnde también se va a afianzar. Va a seguir a las empresas norteamericanas hasta que viene Velasco Alvarado y va a expulsar, ¿no?, a la IPC, la International Petroleum Company. O sea, los va a votar, más claro, a los norteamericanos. Por eso, más adelante, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, va a haber fuertes tensiones, ¿no? ¿Con qué país? Estados Unidos, ¿no? O sea, todavía hay una presencia norteamericana de los minerales, para la explotación de minerales, explotación del petróleo. Ahora, así como vino la misión Kemmerer durante el gobierno de Sánchez Cerro para dar recomendaciones sobre cómo manejar la economía en el Perú, también el gobierno Odría va a haber una misión, ¿no?, que va a venir también a dar recomendaciones, la llamada misión Klein, ¿no?, a cargo de Julius Klein, 1949. ¿Qué va a establecer Julius Klein el 49? ¿Qué recomendaciones va a dar? El tipo de cambio libre, la repatriación de ganancias del Perú, no subsidio de empresas. Esas fueron las recomendaciones de la misión Klein, ¿no?, durante el llamado gobierno de Odría. Ahora, como te dije, dentro de sus obras, ¿cuáles están? Varias obras que van a hacer el presidente Odría, ¿no? Por ejemplo, va a crear el Centro de Asistencia Social a cargo de María Delgado de Odría. O sea, como te dije, ¿no?, ese Centro de Asistencia Social lo crea María Delgado de Odría, gracias al apoyo de la esposa del presidente, ¿no es cierto? Se crea eso. Ahora, va a construir, ahí está, ¿no?, construye el Estadio Nacional. Va a construir grandes unidades escolares. Gracias, te dije, al llamado Fondo de Educación Nacional. Claro, así nace el Mariano Melgar, el Bartolomé Herrera, el Melitón Carvajal. O sea, grandes unidades escolares que se van a crear durante el gobierno de Odría. Va a crear el Ministerio de Educación. Claro, grandes obras durante el gobierno de Odría. Va a crear ese edificio del Ministerio de Educación, mira, que está en Abancay, creo, ¿no? Ahora, se crea también el Instituto Pedagógico de Varones, en Chosica, y también el Instituto Pedagógico para las Mujeres en Monterrico. Se va a dar la fundación del CAEM, que va a estar a cargo del general José del Carmen Marín, ¿no?, la fundación del CAEM. ¿Qué significa las siglas CAEM? Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM. Eso se da durante el gobierno de Odría, ¿no? Porque te dije,
va a realizar grandes obras en su gobierno. Ahora, luego, señores, estimados alumnos, se convoca elecciones, mira, en 1956. Se convoca elecciones 56, ¿ya? Y se van a unir los partidos. Por ejemplo, la Unión Nacional Odrista. ¿Quién es su fundador? Odría Encargado. Movimiento Social Progresista, José Matos Mar. Democracia Cristiana, a cargo de Héctor Cornejo Chávez. Entonces, se va a dar la convivencia, ¿no? La alternancia y los acuerdos de estos partidos políticos, ¿no? La Unión Nacional Odrista, a cargo de Manuel Odría. El Movimiento Social Progresista, a cargo de José Matos Mar. Democracia Cristiana, a cargo de Héctor Chávez. Acción Popular, Fernando Bolaúnde Terry. Entonces, va a haber un pacto entre los principales partidos políticos, el llamado Pacto de Monterrico, que abarcaba a Pedro Beltrán, Aya de la Torre, Manuel Odría. La etapa de la convivencia es el gobierno de la unión de dos partidos, mira, el Partido Aprista Peruano y con el gobierno con Manuel Prado Ugarteche. ¿Ya? Ahora, el APRA estaba representado por Víctor Raúl Aya de la Torre. Prado va a llegar al poder con el apoyo del voto de los apristas. ¿Ya? Ahora, había... Disculpen un minutito, disculpen. Disculpen, si no caes en llama del Seguro Social, o sea, que tienen que contestar, si no, no te dan la cita. Ya. Entonces, se va a formar la llamada convivencia, ¿no? Con el APRA y Manuel Prado Ugarteche. Ahora, esta etapa de la convivencia va a ser importante porque van a haber algunos acontecimientos durante esta etapa, ¿no? Bueno, primero se va a colocar como diplomático durante la etapa de la convivencia a Raúl Porras Barnechea, diplomático de la OEA. También se va a dar la llamada Revolución Cubana de 1959. La Revolución Cubana de 1959. Pedro Beltrán, que va a ser ministro de Hacienda, ¿no? Se va a dar la ley de promoción industrial, ¿no? Siderúrgica de Chimbote. Ahora, el Perú se va a convertir en primer productor de harina de pescado. El puerto de Chimbote se va a convertir en primer productor de harina de pescado, gracias a un personaje. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Luis Banchero Rossi. Él va a ser millonario. Si tú entras a internet y pones cómo murió Banchero Rossi, hasta ahora es un enigma, ¿no? ¿Cómo murió Banchero Rossi? Claro, se dice que así como Banchero era un hombre bastante rico, era bastante mujeriego. Se comenta que se iba todos los fines de semana a su casa de campo a su secretario, que estaba a cargo su casa
del hijo del jardinero con ligero retardo. En ese momento, Banchero estaba con su secretaria. Entonces el muchacho ingresa, mata a Banchero y viola a la secretaria. Pero todos se preguntaron, ¿cómo un hombre como Banchero, que medía 1,90 m, va a perder, ¿no? Frente a un muchacho que era mucho más bajo que él. Por eso hasta ahora es un enigma, ¿no? ¿Quién mató realmente a Banchero Rossi? ¿Enviaron para matar a Banchero Rossi? ¿Ese muchacho actuó solo o acompañado? Y hasta ahora es un misterio, ¿no? ¿Quién mató a Banchero Rossi? Si tú entras a internet y pones ahí, ¿quién mató a Banchero Rossi? Hasta ahora es un enigma, ¿no? Algunos dicen que fueron los militares. Claro, porque Banchero Rossi era un hombre bastante carismático, que caía muy bien a la gente, a las personas. Y él va a decir un momento que quiere ser presidente del Perú. Ya para esto los militares estaban organizando ya su golpe de Estado. Y al final se dice de quien mató a Banchero Rossi fueron los hombres de Juan Velasco Alvarado. Claro, porque ya se estaba organizando el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Muy bien, entonces mira, ya, entonces mira, se convoca, ya, entonces mira, se convoca elecciones, sí, se convoca elecciones y se van a presentar 3 candidatos, ¿no? Víctor Raúl Aya de la Torre, del APRA, Manuel Odría, de la Unión Nacional Odrista, y Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular. Ya para esto las Fuerzas Armadas daban golpe de Estado el 18 de julio de 1962. Claro, esta junta militar estaba a cargo del general Ricardo Pérez Godoy y el general Nicolás Lindey, ¿no? Entonces ahí ya va a ganar la elección un personaje. ¿Cómo se va a llamar este personaje que derrota a Odría de la Unión Nacionalista, ¿no? ¿Cómo se va a llamar este personaje? Fernando Belaúnde Terry. Pero la pregunta es, ¿y quién fue Fernando Belaúnde Terry? Bueno, él era un arquitecto de 44 años de edad. ¿Ya? Él era un brillante arquitecto de 44 años de edad, que va a representar al pueblo, va a representar a la clase media, a los grandes profesionales, que vieron en Belaúnde una esperanza para reivindicar sus derechos. Él va a ganar las elecciones, pero va a tener un gran problema que lo va a afectar a Belaúnde. ¿Cuál es? No tenía mayoría parlamentaria. Y eso va a ser su problema de Fernando durante su primer gobierno, llamado el primer belaundismo. No tenía mayoría parlamentaria. O sea, cualquier proyecto de ley que él presentaba no lo aceptaba el Congreso. Cualquier proyecto de ley que él presentaba no lo aceptaba el Congreso. Hasta van a censurar 68 ministros en su gobierno. ¿Por qué? Porque no tenía mayoría parlamentaria. Ahora, recordemos que Fernando va a presentar el proyecto de ley de la reforma agraria. O sea, la ley de la reforma agraria no le pertenece tanto a Velasco Alvarado, sino a Fernando Belaúnde. Él presenta
el proyecto de ley de la reforma agraria. Pero como no tenía mayoría parlamentaria, no lo van a aceptar. Y así Fernando va a gobernarla por primera vez en la historia del Perú, ¿no? ¿Cómo se va a llamar al gobierno de Fernando Belaúnde, que por primera vez llegaba al poder? El primer belaundizo. Porque recordemos que Belaúnde va a gobernar 2 veces en la historia del Perú, ¿no? En la segunda tenía mayoría parlamentaria, pero había un problema. Se da el fenómeno del Niño, que va a causar desastres, inundaciones, y eso va a marcar la pauta para la caída de Fernando Belaúnde. Y otra cosa más, él va a decir, hay un atentado en Chuchi, Ayacucho. Ah, esos son unos desadaptados nada más. Y no va a enviar tropas. Y esos desadaptados era en realidad Sendero Luminoso. O sea, ya se estaba formando el terrorismo en el Perú. Y es más, hasta se captura al mismísimo Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Pero ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa hace Fernando? Y dice, no, son un conjunto de desadaptados. No vamos a enviar ninguna tropa. Y al final, luego más adelante, se va a afianzar el terrorismo en el Perú, ¿no? Causando zozobra, desastres, muertes, donde se pretendía llegar al poder mediante la llamada lucha armada, ¿no? Y eso se va a ver con más fuerza ya durante el gobierno del presidente Alan García.